Hola, hoy he venido a París, como ya habréis adivinado al ver la Torre Eiffel aquí, y he venido porque he estado en un festival de cuadernos de viaje en Clermont-Ferrand y a la vuelta cojo un avión ahora desde París a Madrid. Entonces hace un día frío, desapacible, está a punto de llover, pero voy a intentar hacer una vista de la Torre Eiffel rapidita, no muy detallada, pero bueno, os enseño un poco cómo lo planteo. Me voy a sentar aquí y voy a empezar a dibujar. Me he traído este cuaderno que he comprado allí en el festival y voy a hacer el dibujo en vertical. Voy a hacer el dibujo en vertical, puesto que quiero sacar toda la torre y como el cuaderno que he comprado es de tapa blanda, no es muy dura, no tiene mucha base, pues lo he puesto en la parte de atrás del cuaderno de Tailandia. Le he puesto unas pinzas aquí y a eso me hace un poquito de soporte para poder dibujar aquí sobre el banco. Cuando se dibuja en la calle hay que improvisar un poquito y trabajar con lo que se puede, que no siempre es lo mejor. Bueno, entonces empiezo un poco por lo de siempre, la línea del horizonte. Si veis en la foto, la línea del horizonte estaría a la altura de mis ojos, que sería a la altura de la gente que va andando por ahí al fondo, que sería prácticamente la base de la torre, que sería por aquí. Y como siempre os digo, no os confundáis con la línea del suelo que va por abajo, puesto que si hay una persona andando por aquí, pues vendría andando por aquí, pero los pies lo tendría en el suelo y la cabeza en el horizonte. La gente que va pasando va a ser muy pequeña, puesto que la torre va a ser enorme. Entonces empiezo primero haciendo una línea vertical que me divida la hoja en dos. Va a ser un poco el eje de simetría de la torre y así controlo que me quede simétrica y en medio de la página. Una vez que tengo esto, voy a fijar un poquito los límites de las patas de la torre, tanto a un lado como al otro. Más o menos llegarían por aquí hasta el suelo. Y una vez que tengo esto, voy a hacer más o menos, esto sería la punta de la antena. Entonces veo que se ve esta parte izquierda mucho más grande y esta otra mucho más pequeña, pero como no es una vista frontal, se tienen que ver las dos partes. Entonces, aquí más o menos calculo que puede venir eh, la separación entre las dos caras. Entonces ahora voy a hacer un poquito a ojo, porque luego esto ya lo corregiré, pero de momento para empezar voy a empezar trazando la curva que hace aquí la torre. Por aquí vendría también esa misma curva, más o menos simétrica, hasta el final de toda esta pata de aquí. Y luego de aquí saldría muy finito ya, porque es una pared lateral que se ve poco. Saldría otra pared, otra curva, casi igual que la primera, que vendría hasta el final de la pata. Esto lo que he hecho es como una especie de pirámide, como si la torre estuviera cubierta por una tela, y entonces así me hago un poco una idea de la forma. Esto luego lo puedo corregir, veis que aquí pues esta línea me la lleva un poquito más para allá, para que esto podéis luego ir modificándolo a lápiz y cuando ya lo tengáis definido a lápiz lo pasáis a rotulador. Pues de momento tengo la estructura general de la torre y ahora la voy a dividir en pisos. Más o menos calculo que hacia la mitad más o menos es donde está el piso segundo, digamos, si contamos desde abajo. Y todo esto tiene su perspectiva también. Esta parte de aquí tiene menos perspectiva, pero los pisos sí que tienen una perspectiva que va hacia un punto de fuga que está muy lejos, fuera del papel, que estaría sobre la línea del horizonte, que os recuerdo que es esta, pero que iría levemente hacia allá. En este otro lado, lo mismo, desde aquí vendría hacia un punto que estaría a la derecha muy lejos, otra línea que iría también
al punto de fuga que estaría en el horizonte. Entonces esto sería la mitad de la torre, y luego en la otra mitad calculo más o menos que un poquito por arriba de la mitad es donde está el primer piso de la torre, que sería más o menos por aquí. Luego de aquí lo mismo, vendría otra línea para acá, y con esto ya tengo dividido la torre en dos mitades, y esta mitad, esta de abajo, pues tengo una parte un poquito más pequeña y una parte más grande, que es donde está el arco. Entonces, si os fijáis también en la foto, la parte de arriba es un poquito más recta, pero luego lo que hace esto es que a partir de la mitad se ve como una especie de doble línea aquí, que vendría más o menos por aquí, y en el otro lado pues lo mismo. Son como unos bordes, digamos, que tienen la estructura de la torre, estas líneas que vienen por aquí, y que llegaría más o menos, sería más o menos simétrico, igual que esto, pues aquí. Una vez que tengo esto, ya veo que aquí hay como una división, y aquí es donde viene el famoso arco que define un poco la torre, que tengo ya marcado que empieza en esta pata, llega hasta este sitio que he puesto aquí, hasta esta línea horizontal, y luego ya llega hasta la otra pata. Con esto ya tengo definido este arco, y voy a definir también ya el arco del otro lado, que sería prácticamente muy finito, muy vertical, muy estrecho, pero tendría, como veis, más o menos la misma estructura. La idea es fijar primero la estructura más básica de la torre y luego ir metiéndole los detalles. Entonces, de esto de aquí ya tenemos, aquí hay otra línea de separación, y aquí tendríamos un poco un mirador que hay, que es al que se sube con el ascensor, creo que se puede subir con escalera también. Este de aquí tiene como una especie de balconcito aquí. Ya voy siguiendo, veis la línea que sea más o menos paralela a la línea que ya he dibujado. Como ya tengo esa guía, pues me puede valer para ir haciendo esta otra. Entonces aquí quedaría como un hueco, digamos. Este hueco, esto es una estructura para darle un poco de volumen, que sería esto. Esto sería la pata izquierda, esta sería la pata derecha, que tendría aquí también un hueco, igual que este hueco aquí a la derecha. Y luego se ve la pata trasera, digamos, la de la izquierda, pero por detrás, que vendría desde aquí también, llegaría hasta ahí, y entonces pasaría por aquí. Y tendría su volumen, quiere decir que tiene tanto un lado derecho como un lado izquierdo. Entonces, una vez que tengo esto ya, tendría por aquí la línea, esta misma línea, pero por el lado izquierdo, por el lado que no se ve, y por aquí vendría el arco, que llegaría más o menos hasta ahí, pero que lo que se ve es eso de ahí. Luego en el otro lado también tendría aquí esta línea que correspondería con esta, y aquí marcaría ya el arco. Entonces queda más o menos, esta parte sería la parte de dentro, digamos, que estaría en sombra. Esta parte de aquí prácticamente no se ve mucho dentro, simplemente se ve la sombra. Y entonces luego ya a partir de aquí tenemos también en sombra esto de aquí y esta de aquí, que es la pata esta que continúa por aquí. Aquí tendríamos lo mismo en sombra en este lado, y aquí ya hay esta estructura que viene por aquí, y finalmente ya acabaría en una plataforma que hay en la parte de arriba, que también sigue las mismas líneas de perspectiva hacia ese punto de fuga y hacia el otro por el otro lado.
y que tiene una forma un poquito octogonal y que luego acaba en una antena. O sea que esto sería ya la parte de arriba del todo de la torre. Luego aquí viene ya un lateral. Recordad que aquí tiene una pared derecha, que es toda esta, y luego tiene esto que va al centro y una línea central que también está marcada en la estructura. Esta sería básicamente la estructura. Luego veis que tiene muchas vigas así en diagonal y una estructura un poquito más complicada. Pero eso lo voy a hacer a rotulador. De momento lo que me interesaba es marcar la estructura de la torre en general como forma y ahora le voy a dar los detalles. Antes de darle los detalles, para que no quede demasiado artificial, demasiado sola ahí en medio del papel blanco, lo que voy a hacer es ir marcando. Veis que hay unos caminos por aquí que son del campo de Marte y son unos caminos de tierra que vienen por aquí y luego por aquí. Entonces aquí hay una serie de árboles, que los árboles vienen así muy grosso modo, vendrían por aquí, cada vez más pequeños y en perspectiva. Y luego aquí hay un árbol grande que también está ahí. Con esto ya prácticamente definiría. Luego este árbol lo voy a hacer en rotulador un poquito más detallado, pero ya tengo un poquito los troncos y las copas hechas aquí. Una vez que tengo esto, tengo también algún arbusto por aquí en medio y luego se ve aquí un poco el Trocadero, que es la plaza que está ahí al fondo, que vendría por aquí, que tiene, bueno, pues escaleras y eso. No lo voy a hacer muy detallado, pero que más o menos se reconozca que es la parte de Trocadero que está ahí al fondo. Y esto sería básicamente todo. Luego, si le quiero hacer personas, pues ya me iría fijando en la gente que pase, pero serían personas que estarían la cabeza en la línea del horizonte, como siempre, aunque luego el cuerpo puede ser más grande. Si viene una chica que viene por aquí andando, por ejemplo, pues tendría los pies aquí y tendría la cabeza ahí. Si hay una persona que está ahí al fondo andando, sí que sería más pequeñita, como esta. Entonces, bueno, pues hacerle 3 o 4. Aquí voy a poner también un arbusto que hay un poquito para llenar. Y luego voy a dejar todos los laterales así un poquito en blanco para que no quede muy cargado el dibujo. Marco entonces a lápiz lo que quiero incluir más o menos y ahora ya lo voy a pasar a rotulador. Voy a utilizar uno finito del 02 y voy a empezar por lo que está más cercano siempre, que es, por ejemplo, estas figuras de aquí. Podéis hacer más o menos detalladas, tampoco son muy importantes. Esto puede ser una persona que vaya con su maleta aquí. Eso ya es cuestión de ir fijándose un poquito en la gente que pasa y hacer más o menos gente en posición andando. Puede haber una chica que está andando hacia la derecha con su mochila. Puede llevar una bolsa en la mano. Y luego ya aquí estas figuras más pequeñitas son mucho más esquemáticas. Son simplemente siluetas. Luego ya haría el suelo. Los arbustos que hay adelante. Estos arbustos de aquí. Y el camino un poco por detrás. Luego ya este arbusto de aquí. Y ahora voy a empezar un poco con los árboles. Para los árboles veis que están un poquito desnudos porque ya es noviembre, final del otoño.
y están ya bastante con pocas hojas. Entonces voy a hacer la estructura esta y luego pues algunas hojas, pero sin llegar a llenar toda la copa del árbol. Esto ya es ir fijándose un poquito en los árboles que hay, la forma que tienen y hacer algo aproximado. Luego ya el siguiente vendría por aquí, también le voy a poner el tronco, las ramas y un poquito la silueta, que luego ya a color la definiré un poquito más. El siguiente también voy a hacer un poco la silueta, algunas ramas y luego hay una valla que está alrededor de toda la torre. La pusieron por motivo de seguridad. Bueno, es una valla normalita que viene por aquí. Aquí vendría este árbol que viene por delante de la valla. Lo dibujo antes porque va a ir por encima. Y lo mismo, más o menos las ramas, que os la podéis inventar un poquito, simplemente pues que sigan la forma del árbol, que llegue más o menos al perímetro que habéis marcado. Y a partir de ahí este árbol tiene un poquito más de hojas, así que lo voy a hacer un poquito más relleno, dándole la forma esta irregular que tiene, que veis que salen mucho las ramas por ahí. Entonces esto ya me taparía una parte de la torre. Luego ya voy a empezar por lo siguiente de distancia, que sería ya la propia torre. Por aquí se tapa con los árboles, entonces voy a empezar por aquí. Antes de hacer todos los detalles de la estructura de la torre, lo que voy a marcar es la forma un poco exterior que tiene la torre y los pisos y todas las divisiones que he hecho a lápiz, porque eso es algo que tiene que ir de todos modos y me ayuda a luego tener la torre dividida y poder marcar más fácilmente toda la estructura. Este es el primer piso, que luego aquí tiene unas vigas así. Y aquí viene un poco la separación entre un lado y otro de la torre. Luego ya voy a hacer este piso de aquí. Ya hago los laterales. Y las divisiones principales de cada lado, que son, esto sería un poco la abertura esta central que tiene, y luego ya viene esto que es la pata de detrás, y luego ya seguiría por la parte de arriba. Marco las dos paredes, la pared lateral izquierdo y lateral derecho. Y ahora voy a hacer, cuando llega aquí, tiene una parte un poquito vertical que forma toda la parte así octogonal. Y luego arriba tiene como un mirador que se puede subir arriba y tal, y tiene varias antenas que forman así como una cabina por aquí. Luego ya vendría la separación central esta que tiene, que bajaría hasta formar esta pata y luego esta otra a esta de aquí. Aquí en medio veis que he puesto un ascensor, que es el que va por el centro de la torre desde este piso hasta la parte de arriba, y luego hay otros que van por esta pata de aquí, más o menos van así, con esta forma, y van subiendo
de este piso a este. O sea, hay unos ascensores que van subiendo de este piso a este y por el centro a este. Entonces ya más o menos con esto y con la parte de aquí de dentro, que más o menos aquí la voy a exagerar un poquito para que se vea el arco, pero más o menos pues tendría esta forma. Ya con eso tendría un poco definido todo lo que es la forma de la torre, y ahora voy a acabar ya con la parte del fondo, los edificios del Trocadero. Serían estos de aquí, tiene una parte así como con columnas, y luego acaba la famosa explanada que hay aquí donde todo el mundo se hace la foto, y luego hay unas fuentes aquí, bueno, más o menos que se reconozcan. Eso sería más o menos la forma a rotulador. En vez de empezar a darle ahora todos los detalles, que es una cosa un poco mecánica y un poco laboriosa y me llevará tiempo, como está el día un poco dudoso y puede que llueva, está chispeando un poquito, lo que voy a hacer es darle el color primero y luego ya voy a dar los detalles al rotulador encima del color. Por si acaso llueve, pues poder irme rápido. Estoy en un banco tranquilamente aquí, un poquito aislado, no pasa mucha gente por aquí, pues he sacado un poquito toda la artillería. No lo voy a hacer con rotulado con pincel de agua, sino con pincel normal. Y tengo aquí una botellita con agua, un cuenco pequeñito que llevo en la mochila y he preparado varios colores. El primero sería un color azul para el cielo, un azul un poquito grisáceo porque está el día nublado. Luego un color así un poquito naranja para los árboles, un color ocre un poquito azulado para los troncos y el verde para la hierba. Entonces, ya que es el último que he hecho, el verde, voy a aprovechar para no tener que limpiar el pincel y voy a empezar por dar todo el césped, que sería toda esta zona de aquí. Todo esto, respetando los caminos estos que hay de tierra. Y voy a aprovechar también para dar un verde un poquito más oscuro para algunos de los arbustos de aquí. Y otro un poquito diferente, un poquito más azulado para los arbustos de aquí. Ahora, como ya tengo que limpiar el pincel porque ya he acabado, digamos, con el verde, pues voy a aprovechar para hacer el cielo, que es una parte grande. Voy a coger un pincel un poquito más grande para dar toda esta parte del cielo. Voy a dar toda la parte del cielo sin respetar la forma de la torre, porque el cielo este va a ser mucho más claro y así no pierdo tiempo reservando la parte de la torre, que sería complicado. Llego hasta el final más o menos. Esto lo hago un poquito aleatorio, me voy fijando un poquito en el cielo, pero bueno, la idea es dar la impresión de que es un cielo nublado. No tiene que ser muy fiel a la realidad, pero más o menos con los colores que se ven ahora mismo en el cielo. Alguna parte de azul. Todo esto se trabaja, como veis, en húmedo. No he humedecido previamente el papel porque tampoco es una zona tan grande como para tener que humedecer el papel, y no necesito que quede totalmente uniforme el cielo. Es un cielo así un poco nublado, un poquito más oscuro por aquí, y que dé la impresión un poquito de nubes. Ahora le estoy dando un poquito de violeta por algunas zonas
y con esto ya el cielo pues lo dejaríamos secar. Antes de hacer toda la parte de dentro de la torre voy a esperar que seque un poco el cielo para que se quede nítida la forma de la torre. Entonces ahora vuelvo a coger el pincel anterior, el mediano digamos, y voy a hacer un poquito más naranja este color, que va a ser el color de los árboles, por ejemplo, todos estos árboles de aquí. Aquí se me va a difuminar un poquito con el cielo, pero bueno, tampoco es algo muy grave. Lo importante es que dé la impresión de que el árbol tiene hojas naranjas, que más o menos que no está totalmente uniforme, cubierto toda la copa del árbol, sino que hay espacios un poco vacíos por ahí. Aquí también se me va a mezclar un poquito con el cielo, pero bueno, más o menos pues doy esta primera capa. Luego voy a dar en alguna zona algún toque de rojo para que no sea tan uniforme el naranja, sino que tenga alguna zona un poquito diferente. Y ahora lo que voy a dar es el color de los troncos, que son, como veis, como un color beige, así un poquito azulado. Voy a aprovechar este color para dar también todo el fondo de aquí, de Trocadero. Y ahora voy a volver al color naranja que tenía al principio para dar también toda la zona esta de los caminos de tierra. Este color realmente es un poquito más claro, pero bueno, como ya tengo este hecho, pues lo hago con este color más o menos y queda un poquito más vistoso. Entonces llegaría hasta aquí, este otro vendría por aquí. Y ya prácticamente toda esta parte quedaría hecha. Voy a hacer, por ejemplo, alguna zona que no sea la torre, podría ser la valla de alrededor de la torre. Esto lo voy a hacer con un verde un poquito más azulado. Y luego pues puedo repasar un poquito alguna parte como los arbustos estos. Lo voy a hacer un poquito más oscuro para que destaquen sobre la valla, que me ha quedado un color muy parecido al arbusto. Entonces con esto pues lo oscurezco un poquito, le doy un poquito de sombras y luces a los arbustos para que tengan un poquito de volumen. Lo mismo este. Y ahora ya me metería con lo que es la torre. Voy a esperar un poquito para que seque porque está todavía demasiado húmedo y mientras voy preparando el color. Color marrón rojizo, un poquito oscuro con un poquito de negro. Y con esto voy a dar lo que esto da la base de la torre para luego ya darle los detalles. Voy a dar más o menos por toda esta forma, respetando simplemente los arcos. Toda esta parte de dentro luego será más oscura, pero de momento pues la doy en este color y luego ya la oscureceré. Respeto este arco de aquí y luego ya esto de aquí. Aquí vendría más o menos el límite de la pata esta, y luego también esta pata de aquí pues se ve un poquito por debajo. A partir de aquí ya sigo un poco la silueta y tengo cuidado simplemente pues de ir dejando las partes de cielo que se ven a través de la estructura. Voy a reservar también los ascensores porque los haré de otro color. Y todo el resto
pues ya le doy. Aquí veis que se me ha mezclado un poquito, se me ha difuminado un poquito porque no estaba del todo seco. Pero bueno, luego ya lo intentaré arreglar o perfilar un poquito más. Es lo malo que tiene trabajar en la calle, sobre todo en invierno, en días así un poquito lluviosos, que no puedes esperar media hora o así para que seque el color. Y además ahora con la lluvia y eso hace bastante humedad y tarda un poquito más en secar. Bueno, esta parte de aquí la relleno porque aquí no hay huecos, solamente dejo el ascensor un poquito ahí reservado y el resto ya lo doy en ese color. Ahora ya sí que tengo que esperar un poquito a que seque todo esto porque quiero dar las sombras y eso sí tiene que ser un poquito más en seco. Bueno, mientras que seca de esta parte de aquí voy a dar algunos detalles con rotulador en esta parte de aquí. El abrigo de esta chica, por ejemplo, lo voy a dar en un color intenso para que destaque un poco sobre el fondo de la torre y todo el paisaje. Después de dar el rojo voy a dar también, por ejemplo, esta chica de aquí, le voy a hacer el abrigo en azul. Que es un color vivo también, que destaca sobre los colores de otoño del fondo, y como son formas pequeñitas tampoco manchan demasiado el dibujo, pero le dan un toquecito de color ahí. Un detalle pequeño de color como está este ascensor de la torre, y así de paso compruebo que el color de fondo ya va secándose y que dentro de poco ya poder darle un poquito a las sombras. Voy a hacer este otro ascensor aquí, un color un poquito más marrón. Bueno, pues aquí ya, si me dejan las palomas y las gaviotas que están aquí revoloteando porque le están echando de comer una pareja que ha llegado. Pero bueno, vamos a intentar hacer... Ти можеш отаку ногою не робити, а то воно завжди улетять, мені тоді буде дуже обідно. Мама, дай подай, а ти Voy dando entonces toda la sombra con este color oscuro que he creado. Es el color original con un poquito de negro y violeta. Y veis que ya, como ha secado, pues los bordes que estoy dando son un poquito más marcados. Le marco también un poquito de sombra aquí. Y le voy a marcar sombra en toda la pared lateral. Esta sombra no es totalmente real porque, como veis, el día está nublado y en realidad no hay esta sombra tan marcada. Esta sombra correspondería un poquito más a un día soleado, que se marcan más las sombras, pero de esta forma lo que hago es que se vea bien un poco el volumen de la torre, estas dos caras que tiene. Luego le voy a dar un poquito también por aquí, no tan oscuro, pero sí que se note un poco la diferencia entre los laterales estos y la parte central. Y luego aquí ya sí que le doy un poquito más oscuro. Esto es toda la pata de
izquierda de detrás y la parte interior por aquí, que también tiene un poquito más de sombra. Una vez que le he dado esto ya, es simplemente seguir dándole un poco de volumen, pero ya parece que está chispeando un poquito, así que voy a irme de aquí. Voy a ir a cubierto, como ya más o menos sé más o menos la forma que tengo que ir haciendo. Hay una especie de cruce por aquí, todo lo largo, y luego pues tiene las dos plataformas y aquí también tiene una serie de estructuras metálicas que voy a hacer ya a rotulador. Bueno, pues como veis, sí ha empezado a llover y bastante fuerte, hace frío y viento, así que me he venido a este café, a una terraza de un café. Me he pedido un café que me ha salido más caro que un menú del día, pero bueno, aquí estoy sentado. Hay una estufa ahí arriba que no veis, pero que calienta bastante, y entonces voy a hacer toda la estructura metálica, todos los detalles más o menos ya a rotulador. El dibujo ya está bastante seco, por lo que no tengo problema de dar el rotulador encima de la acuarela ya. Y voy a ir marcando, simplificando bastante, pero bueno, dando una idea de que hay una estructura metálica, hay una serie de vigas ahí que voy a marcar en negro. Algunas las voy a hacer de momento simplemente con rayas muy simples, y luego otras las haré con un poquito más de complicación. Daré algunas en negro, las que sean más oscuras, para que haya diferencia de tonos, etcétera. Voy fijándome en una foto que os he puesto ahí arriba a la izquierda y que es una foto de la torre, y entonces con el móvil puedo ir ampliando un poquito la foto y ir fijándome en los detalles. Esta zona de aquí es un poco oscura, sí hay muchas rayas, entonces pues intento hacer un poquito más de rayas, de trama, de rotulador por ahí, pero bueno, tampoco me complico demasiado porque esto no pretende ser un dibujo realista muy, muy detallado de toda la torre, sino simplemente un apunte rápido que he hecho ahí sobre el terreno en condiciones un poquito malas, con frío, con lluvia, y ahora lo acabo un poco por tenerlo un poquito más detallado y eso, pero sin intentar que sea una obra de arte. Es simplemente pasar un buen rato aquí en París mientras que estaba visitando la torre, y ahora que me estoy tomando este café, uno de los cafés más caros de mi vida, pero bueno, aquí estamos en París y hay que sentarse en una terraza porque es una de las cosas típicas de París. Bueno, pues sigo dibujando. Como veis aquí en el fondo, esto que está en el interior de la torre, ya hago la trama, pero en negativo, haciendo en negro todo lo que es la torre, todo lo que son el interior de las vigas de la torre. De esta forma veis que consigo más o menos el mismo efecto de cruces que hay en las columnas, pero mucho más oscuro, ya que es una zona mucho más oscura. Aquí toda esta parte de la base del segundo piso la hago ya en negro prácticamente, y repaso un poquito en los laterales del edificio. En estas columnas que están más cerca, que he hecho al principio, lo que estoy haciendo es darle una doble línea a toda esta estructura para que tenga una apariencia un poquito más detallada. No voy a ir más lejos que esto, pero por lo menos pues sí que haya un poquito más de trabajo de rotulador, que hace que la impresión que da el dibujo sea un poquito más detallado y un poquito más acabado. Aquí en este primer piso, como veis en la foto, hay como una especie de ventanas. Es un primer piso que está abierto, que se puede uno asomar y ver un poco la vista desde ahí, y entonces lo hago como si fueran ventanas oscuras que
se ven las columnas más claras, pero el interior más oscuro. Añado un poquito más de detalle aquí y ya esto es cuestión un poco del tiempo que tengáis. Yo ahora ya tengo poco tiempo porque tengo que coger el autobús para el aeropuerto de Beauvais, que cojo el avión de Ryanair, así que voy a ir dejándolo más o menos a este nivel de detalle, que yo creo que es suficiente para este dibujo rápido. Y ya me levanto y me voy a ir a coger el autobús. Entonces, bueno, pues simplemente enseñaros un poco el dibujo que he hecho en París y que veáis que se puede hacer un dibujo rápido si las condiciones que tenéis no son muy buenas. Espero que os haya gustado el dibujo y os espero en el próximo. Gracias.